Conectado. Muy buenas tardes, amigos de Cobianjala C. Es un honor el día de hoy estar aquí con ustedes y presentar la conferencia que nos va a impartir el doctor Miguel Vázquez Bolaños. Voy a hacer una breve sinopsis de su desempeño profesional y posteriormente me voy a permitir presentar a los compañeros que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión. Bien, el doctor Miguel Vázquez Bolaños es un compañero profesionista egresado de la Escuela de Biología de la Universidad de Guadalajara. Él actualmente se desempeña como profesor investigador titular A del año 2011 hasta la fecha en el Departamento de Botánica y Zoología de la Universidad de Guadalajara. Él, como comentamos hace un instante, su formación profesional corresponde a la licenciatura en Biología que cursó en el año 1993 al año de 1997. Él también tiene un doctorado en Ciencias Biológicas que cursó en la Universidad de Guadalajara en el periodo del 2004 al 2009. Actualmente él ejerce la docencia de artrópodos en la licenciatura en Biología de la Universidad de Guadalajara y las líneas de investigación que él trabaja es taxonomía y diversidad de hormigas. Sus proyectos de investigación están relacionados con la diversidad y distribución de hormigas de México, especies de hormigas introducidas en México y hormigas urbanas en México. Doctor Miguel Vázquez Bolaños, bienvenido. Es un gusto también para mí presentar al maestro Oscar Báez Montes, quien es también miembro del Cobianjala C, y a la compañera Gloria Villarreal, que nos va a acompañar en esta transmisión. Entonces, vamos a ceder el uso de la voz al doctor Miguel Vázquez Bolaños para que nos haga favor de hacer su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, les voy a platicar un poco acerca de las hormigas y qué se trabaja con hormigas de México. Bueno, primero vamos a ver qué es una hormiga, cómo es que podemos distinguir una hormiga de cualquier otro organismo. Y bueno, las hormigas corresponden a el subfilum Hexapoda, a la clase Insecta, orden Hymenoptera, familia Formicidae. Todas las especies de hormigas están reunidas en la familia Formicidae. Y en el orden Hymenoptera, en donde tienen como parientes cercanos a las abejas y a las avispas. Y también son insectos y corresponden a todas las características de estos grupos. Bueno, la palabra formicide proviene del latín formica, que quiere decir hormiga, y de ahí que a las hormigas en algunos lugares se les conozca como formícidos. Es una palabra común en ciertos lugares. Pero la ciencia que se encarga del estudio de las hormigas es la mirmecología. Y mírmica es una raíz griega que quiere decir hormiga. Y a quienes estudian hormigas se les llama mirmecólogos. Bueno, entonces las características de las hormigas son las siguientes. Las hormigas son insectos eusociales. Eso quiere decir que son insectos con un alto grado de organización social. Y un insecto eusocial, como las termitas o como las hormigas, tienen ciertas características que los distinguen. Y para el caso de las hormigas, tienen generaciones conviviendo como adultos. En muchos otros insectos que no son eusociales, sino que hay algún otro grado de sociabilidad, como escarabajos, chinches, tijerillas. Hay una organización social sencilla y los adultos no conviven cuando están en esa etapa de adultos. En cambio, en las hormigas hay traslape de generaciones como adultos. Todas las hormigas que vemos en un hormiguero son varias generaciones de adultos coexistiendo al mismo tiempo y cooperando. Además, tienen castas en donde hay una diferencia tanto en forma como en función. Y en un hormiguero se pueden distinguir muchísimas castas dependiendo de cada grupo. Además, la reproducción está restringida a uno o pocos individuos, generalmente una sola reina
en cada hormiguero y es la que se encarga de poner huevos para dar origen a todas las generaciones de obreras. Además, las hormigas forman colonias perennes, cosa que no ocurre con algunas abejas sociales, y las colonias de hormigas o los hormigueros pueden perdurar por 10 o 20 años y a veces se llega a ver la gran dimensión de un hormiguero en los campos. Las obreras son total y completamente ápteras. Eso quiere decir que no tienen alas, a diferencia de algunas especies de abejas, algunas especies de avispas que también son sociales, pero allí las obreras sí presentan alas. Y las hormigas tienen una estructura que les permite combatir microorganismos en los ambientes donde ellas se desarrollan, y esto es la glándula metapleural, que secreta unas sustancias antibióticas para permitir la limpieza de ellas mismas y de los lugares donde ellas viven. Además, tienen una pequeña cintura, o lo que se conoce como peciolo, que es la articulación del segundo segmento del abdomen. Eso es único en hormigas. Y las reinas tienen alas efímeras. Uno puede ver esas hormigas grandes con alas al iniciar el temporal de lluvias. Ahí hay reinas y hay machos. Y en el caso de las reinas, que son las hembras estériles, perdón, las hembras fértiles, estas se pueden cortar las alas ellas mismas cuando ya no las necesitan. Y el vuelo nupcial se da en masa, es decir, la fecundación de machos y hembras se da en grupos, y es también en el temporal de lluvias cuando se ven las grandes cantidades de hormigas con alas, en donde lo único que van a hacer es reproducirse. Bueno, además, las hormigas son un grupo diverso y abundante en el planeta. Se conocen alrededor de 15,000 especies a lo largo y ancho del planeta Tierra. Son organismos que se ha estimado una edad de más o menos 120 millones de años, de acuerdo al registro fósil, y presentan una metamorfosis holometábola. Eso quiere decir que del huevo que pone la reina, una vez que ha sido fecundada por un macho, pues eclosiona una larva, la larva va creciendo, va pasando por varias etapas de muda, y durante esa etapa de larva, pues solo es alimentada por sus hermanas hormigas, después forma una pupa o capullo, algo muy parecido a lo de la mariposa, y finalmente el adulto. Todas las hormigas que uno ve en el jardín, en la casa, en los árboles, son hormigas adultas que se encargan de colectar alimento. Y al ser organismos que están presentes en casi todos los ambientes terrestres, pues tienen una gran variedad de interacciones con vertebrados, ya sea que estos se los coman, con otros artrópodos como arañas que las imitan, o con otros insectos al establecer una interacción estricta u obligada con plantas. Y bueno, se pueden distinguir castas en un hormiguero. Está la reina, que es el organismo más grande dentro del hormiguero. Están los machos, que son de menor tamaño y también tienen alas. Y tanto las reinas como los machos son los organismos con capacidad de reproducción. Y están los soldados, que son obreras grandes, y están las obreras, que son de menor tamaño a los soldados. A veces solo hay diferencia de tamaño entre obrera y soldado, a veces de color y a veces con alguna modificación de las mandíbulas. Y en algunos casos las hormigas obreras son todas del mismo tamaño, y ahí no se distinguen soldados por la forma, sino solo por la función que desempeñan dentro del hormiguero. La fundación de un hormiguero se inicia en el temporal de lluvias, cuando salen en masa machos y reinas, se aparean, el macho muere, ahí cumple su función, termina su reloj biológico, la hembra sobrevive y una vez fecundada vuela hasta un lugar donde ella considera adecuado, ella misma se corta las alas, que ya no va a necesitar, y se encarga de fundar su propio hormiguero. Y solo una reina basta para fundar un hormiguero, y ella va a encargarse de poner huevos durante los 10 o 20 años que viva, y todas las obreras y soldados que estén en ese hormiguero van a ser sus hijas,
todas estériles y hermanas entre sí. Y una vez que muera la reina, al cabo de unos días que termine el ciclo de vida de la última generación de obreras, pues también terminará la vida de ese hormiguero. ¿Dónde viven las hormigas? Pues podemos encontrarlas sobre todo en las selvas tropicales, esas selvas abundantes y exuberantes, es donde hay más especies de hormigas y además están también concentrada la mayor abundancia, pero también las podemos encontrar en los bosques de coníferas, esos bosques templados, en latitudes altas, donde hace algo de frío. Y también hay especies de hormigas adaptadas a las zonas áridas y semiáridas, y sobre todo las podemos encontrar en los ambientes creados por el hombre, tanto en áreas urbanas como en agroecosistemas, donde llegan a encontrar alimento y condiciones adecuadas para sobrevivir. Y a veces, si causan problemas al hombre, pues ahí es donde las consideramos plaga por el efecto negativo que tienen hacia nuestras actividades. En los únicos lugares donde no hay hormigas es en los polos y en los picos de las montañas donde hay nieve perpetua. Bueno, ¿qué comen las hormigas? Prácticamente de todo, si nos referimos a las hormigas como grupo, pero si vemos con lupa cada especie de hormiga, pues tienen hábitos alimentarios muy diferentes. Algunas se encargan de los cadáveres, otras de explotar las semillas, algunas colectan follaje de las plantas, ya sea flores, frutos, hojas, para cultivar sus hongos. Otras buscan las secreciones azucaradas, ya sea de las plantas o de otros insectos. Otras son depredadoras y algunas otras se encargan de los excrementos de algunos organismos. Aunque la gran mayoría de las hormigas, o lo que asocian más con alimento de las hormigas, es que todas cortan hojas. No todas lo hacen, solo son unas cuantas especies y además no se alimentan de esas hojas o de ese follaje que están cortando, sino que las llevan al interior de su hormiguero y procesan este material vegetal para hacer un sustrato y cultivar el hongo. El hongo es el principal alimento de estas hormigas. Y bueno, las hormigas anidan principalmente en tierra, donde la reina se encarga de iniciar esta excavación y una vez que esté lista la primera generación de obreras, ellas se van a encargar de hacer más grande este hormiguero. Y hay otras especies de hormigas que anidan en los troncos de los árboles, en las cavidades de las rocas o en cualquier otro lugar que les brinde protección. ¿Cuál es la importancia de las hormigas? Tenemos hormigas de importancia evolutiva, dado que son un grupo que estuvo presente durante la era de los dinosaurios y sobrevivió a todas las condiciones ambientales que acabaron con los dinosaurios. Estuvieron presentes antes del inicio de los mamíferos y hasta ahora siguen siendo un grupo exitoso. Tienen importancia ecológica por todos los papeles que desempeñan en el ambiente, como dispersoras de semillas, controladoras de poblaciones de otros organismos, modifican los recursos y la disposición de estos para otros organismos, oxigenan el aire al momento de cavar esos complejos redes de galerías y cámaras para su hormiguero. Tienen importancia económica, ya sea positiva o negativa, por todo el efecto que tienen hacia las actividades del hombre, y también tienen importancia médica por lo peligroso de su picadura o de su mordedura para algunas personas. Y también se reconoce una una importancia gastronómica porque hay varias especies de hormigas que son consumidas por el hombre. En México se consumen al menos 2 especies, que serían las chicatanas o arrieras, que son esas hormigas grandes con alas que salen en las lluvias, y otro platillo bastante buscado son los escamoles, que esto se explotaba desde antes de la llegada de los europeos a lo que ahora es territorio mexicano. Y también tienen una importancia cultural, y esto es por todo el impacto que tienen hacia las actividades culturales del hombre. Pintura, cine, televisión, literatura o en alguna otra expresión cultural. Y bueno,
¿Qué hay de hormigas en México? Pues en México tenemos 1096 especies de hormigas, es lo que se ha contado hasta días recientes, y en cuanto a su taxonomía, pues estas 1096 especies están agrupadas en 94 géneros y 11 subfamilias. Y de esta manera es como se vienen estudiando las hormigas para el territorio mexicano. Bueno, los estados más diversos o en los que se han encontrado más especies de hormigas corresponden a Veracruz y Chiapas, que son además estados donde la vegetación es completamente diferente a lo que sería el norte, por ejemplo. Allá hay selvas mucho más frondosas, mayor disponibilidad de recursos y mejores condiciones para que puedan sobrevivir estas especies de hormigas. Se conocen poco más de 300 especies en Veracruz y otras tantas para el estado de Chiapas. La intensidad del color rojo indica la cantidad de especies para cada uno de los estados. Entre los estados que se tienen registradas menos especies de hormigas son Zacatecas, Aguascalientes y la Ciudad de México. Y no es porque haya menos especies, sino es en los lugares donde se ha hecho menos trabajo en cuanto a hormigas se refiere. Y bueno, Jalisco está en un término medio. Para Jalisco se conocen poco más de 160 especies de hormigas. Y bueno, en las instituciones en donde hay mirmecólogos, es decir, especialistas en hormigas, pues están el Colegio de la Frontera Sur en la unidad Chetumal, está el CIMBESTAB en Irapuato, Guanajuato, está la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, está en la FES Iztacala de la UNAM en el Estado de México, la UNAM, tanto en la Ciudad de México como en la Unidad Juriquilla en Querétaro, la Universidad de Quintana Roo en Chetumal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria, el Instituto Nacional de Ecología en el estado de Veracruz y también en la Universidad de Guadalajara hay quienes se encargan del estudio de las hormigas. Y bueno, estos son algunos de los mirmecólogos que han estado o trabajaron con hormigas y bueno, más o menos la fotografía indica la posición en donde se encuentran y la mayoría se concentran en el centro y sur del país, quedando desprotegidos todos los estados del norte, en donde puede haber algunos aspectos interesantes en cuanto a las hormigas. Y bueno, en los proyectos que se tienen o que ya están dando resultados para las hormigas de México, pues se tienen publicaciones como esta, en donde se hacen registros muy puntuales de en dónde se han colectado las hormigas. Cada uno de estos puntos representa las coordenadas del sitio de colecta de las hormigas. Y bueno, en esta publicación colaboraron más de 50 personas con sus registros sobre hormigas de México. También otro proyecto es sobre las hormigas introducidas en México, las especies que no son nativas de México, sino que provienen de otros lugares, y especies introducidas tenemos poco más de 40 en México, y hay especies de hormigas que provienen de África, de Asia y de América del Sur. Y bueno, estas especies han sido introducidas ya sea de manera accidental o intencional por el hombre, y a veces estas hormigas se encuentran muy establecidas y siendo exitosas y abarcando cada vez más terreno, desplazando a las especies nativas. Bueno, otro proyecto que es lo de el inventario de las especies de hormigas de México, pues ha generado listas de especies de hormigas para México, en donde se tiene la cuenta de cuántas especies de hormigas y en qué estados de la República se encuentran. Además, en México se han hecho 5 reuniones de hormigas de México desde 2013 y la última fue en 2021, en este año. Y bueno, ahí es donde se hacen estos encuentros para intercambiar información y sobre todo hacer colaboraciones con otros colegas de los diferentes lugares del país donde hay estudiosos de las hormigas. Y también en México se ha hecho un curso de hormigas en donde
se reunieron casi 20 estudiantes de diferentes instituciones del país para conocer un poco sobre las hormigas de México. Bueno, ¿qué faltaría por conocer sobre las hormigas de México? Pues falta mucho, aún hay muchos lugares en donde no se conoce qué hormigas hay, entonces quedan muchos huecos para construir el mapa de las hormigas de México. Y también sería muy importante contar con una colección científica de hormigas y que sirva como punto de referencia para la consulta de otros colegas que investiguen hormigas o de estudiantes que están trabajando con sus proyectos sobre hormigas. Cabe señalar que no hay grandes colecciones de hormigas en México, hay hormigas pequeñas y muy locales. Entonces, a pesar de que existe la Colección Nacional de Insectos en la UNAM, pues no se tiene bien representados a las hormigas en esa colección nacional. Y bueno, lo que se está trabajando, lo que se continúa trabajando, a pesar de que ya hay algunos resultados, pues son el inventario de las especies de hormigas de México. Y el objetivo aquí es conocer la diversidad y la distribución de estas especies. Es decir, cuántas especies hay y en dónde se encuentran esas especies. Además, se está trabajando con especies de hormigas introducidas. Ya se sabe cuántas hay, pero lo que no se sabe es el impacto que estas tienen hacia las especies de hormigas nativas o hacia otras especies, incluso plantas, animales, y también cuál es el impacto hacia las actividades del hombre. Y otro proyecto es también conocer cuáles son las especies urbanas de hormigas en México, es decir, qué especies de hormigas están en la ciudad, qué especies de hormigas están conviviendo en nuestras casas. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Miguel Vázquez Bolaños. Quiero agradecerle la presencia el día de hoy y ceder el uso de la voz al maestro Óscar Báez, quien es el secretario del colegio, para que le dirija unas palabras y si tenemos ahí a la mano la constancia, pudiéramos hacérsela llegar de una vez. Maestro Óscar. Sí, doctor Miguel, pues muy interesante la ponencia, sobre todo pues por la riqueza, ¿verdad? De este grupo biológico y sus relaciones que tienen con el ser humano, ¿verdad? Yo quería, bueno, a nombre pues del colegio, hacer una pregunta previo, doctor Miguel, si es posible. Nos hablaba de una glándula metapleural que tienen y que secretaban una sustancia, doctor. Quería preguntarle si esa se ha utilizado o eh, eh, o tiene alguna aplicación en algunas enfermedades del ser humano, esta sustancia que segregan. Hasta ahorita no hay ninguna aplicación útil. Se ha estudiado un poco la sustancia que tiene, se están haciendo algunas pruebas en laboratorio para ver si pudiera ser utilizado como un antibiótico o como algo más en para combatir algunos microorganismos. Pero hasta ahorita no hay resultados tan buenos como para afirmar eso. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues a nombre queríamos hacerle entrega de una constancia. Le voy a permitir un momento para compartir pantalla. Compartir la pantalla.
Muy bien, pues el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC, otorga la presente constancia al doctor Miguel Vázquez Bolaños, ¿verdad? Por su participación con esta ponencia, Hormigas de México, Conocimiento Actual, Guadalajara, Jalisco, a 25 de octubre del 2021. Firman el maestro Andrés Ávila Madrid, presidente del colegio, su servidor maestro Oscar Báez, secretario, y la bióloga Solimar Cruz Saucedo como tesorera. Bien, pues agradecemos infinitamente, doctor Miguel Vázquez Bolaños, el tiempo que ha dedicado pues para la celebración de este evento, y a todas las personas que tengan acceso a Facebook. Vamos a transmitir posteriormente algunos otros eventos por esta vía. Muchas gracias a todos y pues infinitamente le agradecemos, doctor Miguel, el haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias.